la historia de Peony, una dulce y hermosa princesa del pequeño reino de Garden, un personaje secundario de la novela El canto de Asgard. Sí, de una novela, pues nuestra protagonista reencarnó en su novela favorita, después de los acontecimientos de la trama principal. Esta novela trata sobre el príncipe heredero y una plebeya, quienes acaban enamorados y luchan por su amor hasta convertirse en emperadores, obteniendo así su final feliz. Como reencarnó después de todo, sabe que no puede afectar en nada la historia, así que puede disfrutar todo de su nueva vida, la comida que desea y también tiene una bella familia, que son sus dos hermanos y su padre, donde aquí todos son felices. Pero había un problema. Peony estaba enamorada del supuesto villano de la historia, el segundo príncipe heredero, Rich, quien fue desterrado a un ducado donde siempre parece invierno. Todo esto debido a que se enamoró de la plebeya y en un acto desesperado atacó a su hermano y desató una guerra por el trono. Pero todo falló y terminó desterrado al ducado de Esther. Ahora Peony tenía que aguantar a sus hermanos hablar tan mal de su querido Rich, diciendo lo malvado que era, que incluso había cortado la pierna de un sirviente y el brazo de un duque. Sin duda, una persona muy mala y siniestra, pero ella sabía la verdad de todo esto. Sabía que no era el malo. Podía tener su carácter fuerte, ser algo terco, pero detrás de todo eso había un ser gentil, bondadoso y amoroso. Y por eso estaba tan enamorada de él, además de su gran belleza y su aspecto físico. Contaba cómo era el ducado de Esther, y sus manos le explicaban que era un lugar extremadamente frío. Siempre parecía estar en invierno. Prácticamente el duque estaba solo en un lugar horrible, sin nada que lo haga feliz, sin disfrutar de los dulces postres y las fresas que tanto le gustaban. Esos pensamientos la inundaban y la hacían sufrir tanto. Tenía tantas ganas de llorar, incluso de pensarlo se le quitaban las ganas de comer, pero se daba cuenta de algo. Había reencarnado en una princesa de un reino pequeño. Al contrario, Rich estaba en un ducado casi abandonado. Podía proponerle matrimonio. No había forma de que eligiera que no. Esto le beneficiaría, pues podría darle riqueza y ayudar a su ducado. Así que en voz alta y en medio de la comida, le dijo a su familia que quería casarse con el duque Rich. Todos la miraron con sorpresa y susto. Pensaban que había enloquecido. Inmediatamente se lo negaron, y le decía que si había enloquecido. ¿Acaso no sabía lo malo y cruel que era el duque? Ella podría casarse con cualquier otro caballero y con mejores condiciones. También se lo negaban debido a sus múltiples enfermedades. Y Esther no era un lugar donde ella podía vivir. El clima la haría recaer de nuevo. Ella se negaba. Sabía que desde que reencarnó en este cuerpo se había hecho más fuerte, pues fue hace un año donde la verdadera Peony murió. Pero no quería que su familia quedara en una depresión, así que hizo un trato con un alma forastera. La dejaría vivir en su cuerpo siempre y cuando hiciera feliz a su familia. Todo esto pasó casi al mismo tiempo del destierro de Rich. Cuando se dio cuenta que sus hermanos seguían negándose, les dijo que no cambiaría de opinión. No comería y ni tomaría sus medicinas, y así se desmayó. Bueno, algo así. Todos en el castillo se alarmaron, más su padre, que iba de un lado para otro con toda la servidumbre, pues estaba demasiado preocupado. Ya en su cuarto seguía fingiendo enfermar, y decía que de verdad deseaba hacerlo, pues estaba tan enamorada del duque. Sabía que su hija tenía derecho de experimentar ese amor. Peony la abrazaba, pues ahora no había nadie quien se opusiera. Días después, se recibía la respuesta de Rich en una carta sencilla y corta, donde la rechazaba. Esto no le afectó para nada. Era tanto su amor que ya había puesto su carta en un marco. Su familia estaba tan feliz por su rechazo, pero ella no se rendiría tan fácil. Estaba decidida a ir por el duque. Así pidió que prepararan sus cosas. Partirían de inmediato al ducado de Esther. Llegaba al ducado de Esther. El lugar era demasiado... Era claro que el lugar era demasiado diferente. Todo aquí se veía tan sombrío y tan oscuro. Las personas los miraban extrañados, pues era obvio que no eran de ahí. Al entrar al castillo, todo se veía tan oscuro, tan gris. Parecía de una historia de terror. Todo estaba en mal estado. Incluso el caballero que la había recibido le daba miedo. Llegaba ante Rich, quien le hablaba de su carta, sobre su rechazo, pero por más palabras que él le dijera,
Ella seguía encantada con su belleza. Estaba tan emocionada de poder conocerlo en persona que no se podía dar cuenta de la fría mirada que éste le estaba dando. Incluso parecía enojado, pero en el fondo se sentía asustado. Él tenía curiosidad, pues pensaba que una princesa tendría mejores opciones. ¿Por qué estaba interesada en él? Que era un renegado, pues él había traicionado al emperador. Podrían fijar su espada contra el reino de Garden. Es lo que él comprendía, que su unión solo le traería problemas a los dos. Peony se quedó congelada. No sabía qué decir. No podía dar las respuestas más obvias o ir directamente a decirle que era porque quería hacerlo feliz. Pues ella sabía todo de él, había leído la novela, pero tampoco le podía decir esta razón. Por más que estuvo pensando y más que la miraba fijamente y con una mirada frustrada, así que lo primero que se le ocurrió por la mente fue decirle que porque le parecía muy apuesto. Esto inmediatamente le pareció imprudente. ¿Cómo podía, cómo podía querer casarse con él solo porque era guapo? Le ofrecía un té, le decía que era para que entrara en calor, y esto más emocionaba a Peony. Esto la avergonzaba. Era lo único que se le había ocurrido y ahora parecía que daba la impresión de ser demasiado superficial. Ella se defendía. Le decía que para nada el emperador vería algo de malo a su unión entre ellos dos, y que tampoco desconfiaran que traería problemas para Garden, pues el emperador era bueno. Para los actos que él había cometido, le perdonó la vida, incluso le había dado un ducado. Si el emperador fuera mala persona, en ese momento lo habría matado. Pero no era así. Le dio una segunda oportunidad, así que esto la motivó más. Tomó una fresa de la canastilla que había llevado especialmente para él. Se arrodillaba y le ofrecía la fresa. Le decía que si se casaba con ella, la haría muy feliz. Ella estaba emocionada, pero Rich se quedó sin palabras. Se le quedaba mirando y le preguntaba que si acaso en su país era una tradición que las mujeres propusieran como un caballero. Sabía que no era así, pero no quería romper esa atmósfera. Así le acercó más la fresa y le insistió. Sí, así es. Rich no sabía ni qué decir ni qué pensar, pero al final de cuentas le dio una oportunidad. Bueno, algo así, pues no había confirmado si sí o si no. Ya en su habitación, se daba cuenta que incluso en las habitaciones el frío se sentía demasiado. Su hermano le seguía rogando que pensara de nuevo, pues él seguía en desacuerdo. No podía casarse con Rich, no entendía que él ya no era un príncipe del imperio. Ahora era solo alguien exiliado. Y ahora se quería comprometer con él. Incluso le ofendía el hecho de que la haya rechazado. ¿Cómo él podía atreverse a rechazarla a ella? Su tesoro, el tesoro de Garden. Tenía miedo de que le dijera que sí, jugara con ella y la abandonara. A todos la tomarían como una princesa abandonada, pero ella seguía terca. Su hermano, algo resignado, se sentaba a su lado. Recordaba que hace un año estaba muy enferma y ahora parecía una persona totalmente diferente. Tomaba su mano y le decía que pase lo que pase, siempre podría volver. Siempre sería bienvenida a su reino, pues era el tesoro de todos ellos. Esto la conmovió y le dijo que sí a su hermano para después abrazarlo. Amaba a su hermano, amaba a su familia, era tan feliz con ellos, pero de verdad quería hacer feliz al duque. Una de las cosas de su gran plan para enamorarlo era hacerle comidas deliciosas, postres más que nada. Y este era su primer intento. Pero el duque miraba enojado el post, exigía que se lo quitaran. De verdad se oía que estaba demasiado enojado. La mucama le decía que la princesa se lo había hecho. Solo bastó con una mirada fría para que ella saliera corriendo con el postre en sus manos, pues todos ellos consideraban al duque como alguien de sangre fría. No había manera que le gustaran los dulces. Él era tan aterrador. Ahora trataría de buscar qué le diría la princesa para que no saliera herida. Pero Peony estaba ahí, con una cara de derrota tan extraña. Cama. Peony salió de su escondite. Entró y saludó al duque. Este solo parecía algo confundido. Le decía que ella se los había preparado. Incluso traía los mejores productos de Garden. Y que se lo comiera así caliente para que lo disfrutara más. Este lo cortó de inmediato. Le decía que lo odiaba, que no disfrutaba para nada lo dulce, que incluso los hotcakes eran lo peor. Esto la dejó algo confundida, pues ella sabía que él era un gran amante de lo dulce. Amaba los postres, amaba todo lo dulce.
No entendía el porqué de su razonamiento. Sabía que era un gran amante de lo dulce, pero era obvio que por su pasado ya no quería nada de eso. Su madre lo atormentaba. Le decía que demostrar el amor a lo dulce era demostrar debilidad. Así que esto se le quedó en la cabeza, y por eso actuaba así. La volvía a rechazar, le decía que se lo llevara. Ella aceptaba, pero le proponía que más tarde podría comérselo, que aunque sea probar un bocado, pues ella lo había hecho. Él la miraba furioso, odiaba que lo presionaran, incluso lo odiaba cuando lo querían obligar a hacer cosas que él no quería, y le volvía a recalcar más de ella que sus sentimientos son indeseados por él. Le volvía a decir cosas más hirientes, le volvía a decir que era una ridícula, y que por favor se fuera. Esto destrozó su corazón. Se iba caminando, mientras su mucama la seguía algo preocupada. Simplemente le dijo que tomaría el platillo. Iba camino a su habitación con el corazón destrozado. Esto no era para nada como el Rich que a ella le gustaba, que aparentaba una apariencia ruda, pero en el fondo era una persona amable al recibir los presentes de los demás. No entendía la mirada que le había dado, como si ella fuera el enemigo. Se sentía una tonta. Pensaba que él seguiría siendo el mismo de siempre, pero aún así no se vendiría. Ella lo haría cambiar de opinión. Ella lo haría feliz, sí o sí. Rich salía de su oficina, pero notó una fresa en el piso. Él recordaba cómo rechazó a la princesa. Esto lo enfurecía. Sentía que Peony era una mujer patética. Seguir queriendo ser su pareja, a pesar del trato grosero que le daba, pensaba pestes de ella. Incluso se burlaba de ella, aunque pensaba que no podría seguir rechazando las propuestas de un país amigo. Tendría que hacer que la princesa se fuera, así que no duraría mucho por aquí. Pensaba en Estia, su gran amor. Su corazón nunca será correspondido. Tantas cosas que hizo por ella, así que estaba decidido también de hacer que la princesa se fuera. Ya en su habitación, Peony comía los pancakes algo furiosa. Su hermano no entendía el porqué de su comportamiento, incluso la miraba asustado. Parecía como si estuviera decidida de ir a la guerra. Peony le decía a su hermano que estaba decidida, que dará todo su corazón por este compromiso. Parecía que por más rechazos que le diera, para ella eran más motivos para seguir adelante. Pero esto solo era preocupación para su hermano. Llegaba el día en que su hermano se tenía que marchar, y ya salía a despedirlo. Él se iba preocupado. No quería dejarla sola, pero tenía que irse. Ella parecía muy feliz, y él le reclamaba. ¿No estaba muy alegre aún cuando su hermano se estaba yendo? Peony le prometía que le escribiría cartas de vez en cuando, pero su hermano se daba cuenta de la persona que los estaba vigilando. Pues en vez de salir el duque, mandó a alguien más a despedirse de él. Y a alguien siniestro, a su parecer. Era claro que él se iba furioso. Se marchaba y solo podía ver cómo Peony le decía adiós. Pensaba en ella y rogaba que todo estuviera bien. Ya Peony en su habitación sentía demasiado frío. Se daba cuenta que no había leña. Apenas le daban leña para que se calentara. Salía buscando a alguien para que le ayudase. Ella se encontraba a su guardia, Demon. Le preguntaba dónde podría conseguir leña. Este la ignoraba, le daba una reverencia y se iba. Así que ella se fue caminando por varias partes del castillo buscando a alguien, pero se daba cuenta que parecía todo abandonado. Era un castillo pequeño comparado con el de ella, pero como quiera podía perderse. Mientras caminaba se topó con el duque. Ella le hablaba y le saludaba, pero parecía que él no la veía. Le decía que su hermano se había marchado esta mañana, y también se daba cuenta de la gran diferencia de altura. Él se marchaba sin decirle nada, prácticamente la había ignorado. Lo volvió a parar y le preguntaba dónde estaba su sirviente. Le decía que su habitación estaba muy fría, no había leña, por eso estaba buscando a alguien que le ayudase. Mientras Rich recordaba esta mañana hablarle a la mucama de Peony, le decía que ya no la atendiera, que hiciera otras cosas. Estaba decidido a que se fuera, haría que se rindiera. Le decía que no importaba si no la atendía. Incluso le mostraba una sonrisa algo siniestra. Una de sus nuevas órdenes era decirle que reduciera la leña para la habitación de la princesa al mínimo. Aceptaba. Así llegamos a este momento. Él explicaba que Esther no es tan rico como Garden, así que estaban algo escasos de personal. Le decía que la leña y el carbón escaseaban porque prácticamente todo el año estaba frío. Faltaba personal, así que tendría que adaptarse al frío si quería seguir viviendo aquí. Esto prácticamente parecía una amenaza. Peony se daba cuenta que ayer había muchos sirvientes y la habitación se había mantenido caliente, pero en vez de pensar en algo malo, se emocionó. Pensaba que se había preocupado demasiado por ella,
que había hecho todo eso para darle una buena impresión. Ella decía que no había problema, usaría ropa más abrigada. Le daba las gracias. Ella tan brillante y él tan enojado, pues se daba cuenta de que Peony era terca o era algo extraña. A pesar de lo que le había dicho, ella estaba feliz y radiante. Él se marchaba, pero ella le gritó que su nombre no era Princesa de Garden. Le decía que se llamaba Peony y él solo la volteaba a ver con una mirada tan extraña. Y ella se encontraba en su habitación, llena de abrigos y de ropa para mantenerse algo caliente. Comparaba Garden, lo cálido que era y las cosas que podía comer, pero ella seguía con su optimismo. Usaría uno de sus encantos, la cocina. Entraba en la cocina, todo el mundo se le quedaba mirando extraño. Ella les pedía permiso para poder usar la cocina de nuevo. Todos la miraban algo molesto. No sabían por qué una princesa estaría cocinando, así que mandaron a un joven llamado Andy a que le ayudara. Ella le explicaba que su postre de ayer no había funcionado. Ahora haría otra cosa. Este joven era algo serio e inexpresivo, pero como quiera trataba de ser gentil con ella. Él le ayudaría en todo lo que quisiera, pero le volvía a recalcar que al gran duque no le gustaban los dulces. Había pasado mucho tiempo en que este castillo se había servido algún dulce o algún postre. Le recomendaba hacer otra cosa que no fuera un postre para que el duque lo tomara. Así que ella se puso a pensar qué era lo que podía hacerle para llegar a su corazón y se daba cuenta de algo. Podía disfrazar lo dulce con algo de alcohol. Eso sí, no podría rechazarlo. Todos en la cocina estaban sorprendidos de lo que estaban diciendo. Hacer alcohol con menta. Y ella les explicaba los ingredientes que ocuparía. Decía que le haría un cóctel al duque. Que confiaran en ellos. Esta vez no fallaría. Le llevaban su comida al duque. Este miraba de forma extraña esa copa, pues nunca le habían servido algo así. Los sirvientes estaban esperando la reacción del duque. Este probaba la copa y lo iluminaba un sabor que hace mucho no probaba. Sentía que un ángel dulce lo había visitado al probar esa copa. Esto lo volvía con su amor al dulce. Se sentía tan iluminado. Hace mucho tiempo no había probado algo así. Inmediatamente preguntó qué era esto. La mucama pensaba qué decirle. No podía decir lo que lo había hecho la princesa otra vez, pues lo rechazaría. Tampoco se acordaba de qué era lo que le habían dicho. En cambio, Rich preguntaba cuál era el nombre de esta peculiar bebida, y esto hizo que más tuvieran miedo. Por lo generalmente a Rich nunca le importaba lo que comía, pero de repente hubo un cambio extraño, sus ojos brillaban, y esto les daba más miedo. Pero aquí estaban los ayudantes en la cocina, espiando la reacción del duque, susurrando lo que era un mojito. Le mencionaba que tenía un nombre extraño, así que no sabía si eso le molestaría o no, así que le dijo otro nombre, que era terrón de azúcar. Todo mundo le gritó que no. Y Rich se quedó algo sorprendido. Ella, para calmar todo este incidente, le decía que si no le gustaba se lo retiraría de inmediato. Pero Rich no quería, no le molestaba para nada este sabor. Incluso decía que le preparasen otra vez esto mañana por la noche. Y esto dejó algo sorprendido a todos. Seguía comiendo y pensando en eso, y les daba una orden. Les decía que no cambiaran la receta. No deberían cambiar el sabor, solo haciéndolo menos dulce. Pero esto les parecía tan interesante. Era la primera vez que vieron al gran duque comer algo así, incluso disfrutarlo. Rich pensaba que era muy diferente la comida ahí a comparación de la cena en Firespring. El castillo aquí solo llenaba su estómago, pero era lo que se merecía, según él, desde que lo desterraron de su ciudad a esta tierra fría. Así que él realmente no esperaba nada. Pero sí había pasado un gran tiempo desde que había probado algo dulce. Así que esto lo cautivó, y esta era la primera vez que Rich se sentía bien desde que llegó a Esther, y la persona que lo había hecho sentir así era Peony, que ésta se moría de frío. Incluso extrañaba a Garden, su clima cálido, sin frío. Se acercaba a la poca leña que tenía. Se estaba enseñando a distribuir para que no se le agotase la leña. Estaba algo feliz. Ella ya se había ganado el puesto de hacerle los postres al duque. Estaba contenta. Sabía que a partir de ahora podría darle felicidad con los postres, pero fue interrumpido por el sonido de la nieve y el frío. Trataba de acurrucarse más a la leña, pero seguía pensando en él. Para él también fue difícil adaptarse a un lugar tan frío como este.
No sabía qué hacer. Sabía que en un lugar tan frío podría volver a enfermar. Recordaba la vez que enfermó y preocupó a sus hermanos, pues cuando tosía lo hacía con sangre. Salió de su habitación. Tendría que buscar algo de leña para pasar la noche. Sí, algo aterrada, caminaba por los pasillos, pero se daba cuenta que había una puerta abierta. Al acercarse sintió el calor de la chimenea. Se preguntaba quién estaba ahí, y al entrar se dio cuenta que era la biblioteca. ¿Por qué estaría una chimenea encendida hasta tarde cuando estaban escasos de leña? Y al entrar más se dio cuenta de la presencia de Rich, quien estaba dormido, y se daba cuenta que él disfrutaba de la leña, pues incluso hasta estaba sudando. Pero cambiaba de opinión, pues se daba cuenta que tenía una pesadilla. No sabía qué hacer. Lo despertaba, no lo hacía, así que se acercó y tomó su mano. Pensaba en qué tipo de sueño tendría ahorita, hasta que lo escuchó susurrar el nombre de su amada, Estia. Recordaba que esto ya lo había visto en la novela, verlo sufrir, verlo en soledad por un amor no correspondido. Y ella lo comprendía, era su caso, pero mientras pensaba sintió el empujón. Era Rich que le había empujado y la había apartado de él. Se había despertado y como siempre la miraba con una mirada furiosa. Le ordenaba que saliera, si no la sacaría. Ella quería explicarle, sabía que lo había malentendido. Le decía que no había hecho nada malo, solo quería evitar el frío, así que por eso había entrado. No entendía el porqué de su comportamiento. Por más sorprendido que estaba, ¿por qué la echaba de esa manera? ¿Por qué había sido tan rudo con ella? El enojado no podía creerle. Le decía abiertamente su sospecha. Una princesa que viene a Esther le preguntaba qué quería, qué era lo que buscaba, pues él es el medio hermano del protagonista, el segundo al trono. Él creció viendo sangre derramada, pues al haber dos facciones por el trono, desconfiaba de todos. Es algo que le inculcó su madre. Era obvio que no podía ser normal después de lo que sufrió, pero ella quería arreglar el malentendido. No quería que la confundiese con otra cosa. No venía con malas intenciones. Lo iba a resolver y lo haría entender. Aún así, si muriera en el intento. Le aclaraba que él era una persona que solo deseaba su felicidad. Pero este solo se ponía más a la defensiva. Le preguntaba que si acaso era porque le tenía lástima y le gritaba que él era Rich, un heredero directo al gran trono. Le gritaba y le hablaba de una manera tan ruda. Le decía que incluso si él era infeliz por toda la eternidad, ella no podría hacer realmente nada. Pero, como sabemos, la mente de Peony se maneja de otra forma. Mientras él estaba furioso, ella se le quedaba mirando a su cara. Ella admiraba su gran belleza. Incluso se daba cuenta de esto y de lo que estaba provocando en él. Aunque la ira lo invadiera, esto no podía distorsionar su belleza. Y era lo único que ella captaba. Y esto hacía enfurecerlo más. Así que le gritó que se fuera. Ella lo cambiaría todo. Haría que él confiara en ella. Le proponía algo. Le decía que le diera 100 días para ganarse su confianza. En esos 100 días, ya sea desayuno, almuerzo y cena, no importaba lo que le escogiera. Una vez al día se reuniera con ella. Y si en esos 100 días él no era feliz con ella, se iría y volvería a Garden. Lo sabía, conocía a Rich. Y a este le encantaban los retos. Eso no lo iba a negar. Y este se lo tomaba a risa. Ya se daba cuenta de que había alguien más terco que él, y esta era Peony. O tal vez todo esto era por el orgullo de la princesa. Pero al final de todo lo había aceptado. Después de los 100 días, si no había funcionado, se tendría que ir sin decir nada más. Y así comenzaba el contrato de los 100 días entre Rich y Peony. Pues esto era fácil para Rich. Al día siguiente se reunían para el desayuno. Haría que ella se fuera. Le habría preparado otro postre, una tarta de fresas. Mientras Rich seguía rechazando todo esto. Le decía que si acaso no comprendía, que si haría este tipo de broma regresara. Pues en la mañana ella se había levantado tan temprano para unirle esto. Como ella sabía, esto era el favorito de él. No podría resistirse. Pero ahora él estaba aquí diciendo que se lo llevara. Aceptaba. Lo tomaba y le decía que se lo llevaba. Este parecía no importarle. Le decía que ya no haría más postres en el futuro. No sabía qué iba a hacer con todo lo que trajo de Garden, pero aún así podía observar cómo se llevaba el plato. Pero decidida se devolvió. Le decía que por favor tomara un bocado de todo el esfuerzo que había hecho esta mañana para hacerle. El comportamiento de esta.
Decía que realmente se veía que le gustaban las negociaciones. Aceptaba, inmediatamente quedó sorprendido con el sabor. Ella estaba tan emocionada, pues se daba cuenta que había levantado una ceja. Ella sabía que era súbito cuando algo realmente le gustaba. Le parecía adorable, y en poco tiempo el duque terminó con el postre. Incluso se lo decía. Se lo había comido tan rápido, mientras Rich pensaba en su mente algo avergonzado que no se pudo haber contenido. Era su primer pastel después de un año. Ya Peony se encontraba en la cocina. Presumía de lo que había logrado. Se esparció por todo el castillo el gusto inusual del duque por lo dulce, así que ella estaba más decidida, junto con Andy, a hacer cosas deliciosas. Pero todo el castillo lo tomó como un espectáculo el ver cómo ella se esforzaba tanto por darle postres al duque. Cada día un postre nuevo, cada día otra cosa. Y aquí estaban otra vez. Pero más feliz, pues ahora ya no fingía que no le gustaba. Ya no se esforzaba en ocultarlo, así que simplemente le gustaba. Pues ahora había mejorado algo. Ahora comía, no conversaban mucho, pero esto Rich lo notaba. Le decía que no lo mirara tan fijo cuando estaba comiendo, que acaso creía que seguía fingiendo comerlo. Pero ella no hacía caso. La seguía mirando con esa cara de amor, que hasta por accidente salió a decirle que lo miraba porque era adorable. Esto dejó sorprendido a todos, y claramente a Rich, enojado e irritado. Peony sabía que lo había arruinado. Todo lo que había logrado, incluso pensaba que otra vez había abierto una brecha entre ellos dos. Así que hizo lo primero que se le ocurrió. Tomó una fresa y se la enseñó. Que se estaba refiriendo a la fresa, no a él. Realmente le parecía hermosa esa fresa. Con algo de miedo se lo decía. Pensaba que no iba a funcionar. ¿Acaso eso era suficiente? Rich le decía que por eso mismo todo mundo le llamaba con ese apodo. Y esto era algo que ella no sabía. Que toda la servidumbre ya le había puesto un apodo. Y Rich le dijo por fin el apodo que le habían dicho. Amante de las fresas. Prin Fres, así era como todos la llamaban. Esto la hizo exaltar. Le decía que acaso era una fetichista de las fresas. Rich intentaba calmarla. Le decía que no necesariamente tenía que ver con algo sexual. Y esto no lograba calmarla, pues decía que no era una loca por las fresas, que de todas las frutas, las uvas eran sus favoritas. En realidad a ella no le gustaban las fresas. Pero tampoco le podía decir que el verdadero amante de las fresas era él, y le dejaba claro algo. Cuando se trataba de inclinación sexual, le gustaban los hombres, y que si esto no fuera así, ¿por qué se hubiera interesado en el gran duque y se estuviera esforzando tanto por él? Y Rich recordaba la primera vez que la vio, del hecho de que se quería casar con él porque era muy guapo. Quería darle un consejo. Quería que se quitara el hábito de enamorarse con solo la apariencia de los demás. Y con esto daba por finalizada la cita que hoy tenía. Y se marchaba. Pero esto dejaba un poco desconsolada a Peony. Todo esto por no poderle decir que ella se había enamorado por todo lo que leyó, que realmente lo conocía detalle a detalle, y también la razón por la que terminó aquí. Realmente amaba a ese Rich, pero no podía decirlo abiertamente. Más adelante, cuando él le abra su corazón, todo va a cambiar. Pero esto no importaría. Y en ese momento le dirá por qué se enamoró de él, que no solo era su apariencia, sino que le gustaba su cálido corazón. Se despedía de él, y él, antes de abandonar la habitación, le daba una última mirada. Ya había pasado una semana completa desde el trato que habían hecho. Era otro día, otra hora del té. No había tenido ni tiempo de arreglarse. Venía con su cabello alborotado. Le pedía una disculpa, pero esto no importaba, pues él ni siquiera la podía mirar ni una sola vez. Pero notaba que algo estaba diferente. Le preguntaba acerca de su postre, pues ya se lo había acabado y ni una palabra le había dicho. Y esto era algo que le molestaba un poco. Después del trabajo que tenía el duque, todos los días después de la comida venían a tomar té al salón. Era todos los días donde siempre se esforzaba en hacer un postre, pero este nunca le admitía que le gustaba la comida y tampoco le daba un gracias, aunque tenía que fingir que no le molestaba para nada. Era todo lo contrario. Estaba muy enojada. Esto le enfadaba demasiado. Levantaba su puño con rabia. Tenía ganas de golpearlo, pero esta acción no pasó para nada desapercibida por Rich. La volteaba a mirar y le preguntaba por qué estaba apretando su puño. Era obvio. Nada pasaba desapercibido por él.
y todo le molestaba. Le preguntaba que si acaso quería atacarlo, por eso levantaba su puño. Y Peony por su mente decía que por supuesto de golpearlo, pero salía su alma bondadosa. Si se enfadaba ahora, sus esfuerzos serían en vano. Se golpeó la cabeza y le decía que era porque le picaba. Rich no podía hacer nada más que mirarla como si estuviera loca. Pero se dio cuenta de algo. Le decía que tenía algo en su brazo. Peony miraba y se daba cuenta que eso estaba tanto en su capa, en su falda, en su ropa. Pero se daba cuenta de que era que antes de cambiarse había puesto su ropa en una mesa y se había llenado de polvo, pues su habitación estaba muy aseada. Esto hizo sentir raro a Rich, que de manera rápida se limpió la boca, y Peony entendió algo. Le aclaraba que ella antes de hornear mantenía mucho la higiene, siempre era muy precavida con eso. Incluso lavaba las fresas 3 veces, le enseñaba sus manos, le decía que por favor creyera que no estaba sucia, que no había ensuciado la comida. Rich no le respondió ni le dijo nada. Pidió que las mucamas la sacaran. Mientras ella se iba enojada, le decía a una de ellas, que principalmente era la mucama de ella, que volviera a retomar su tarea. Pero ésta tenía un secreto oculto, pues les decía que le informara todo sobre la princesa. Cualquier cosa, y si notara una actitud sospechosa, inmediatamente se lo comunicara, pues básicamente la estaría espiando. Seguía desconfiando de la princesa. No entendía por qué soportar todo eso. No sabía la postura de Garden. Incluso tenía miedo de que fuera una traidora. Estaba algo triste en la cocina. Ya era habitual que ella fuera todos los días ahí. Incluso para los de la cocina ya se les había hecho natural la presencia de ella ahí, pues se le acababan las ideas. Solo había 3 cosas que amaba Rich: la espada, las cosas dulces y Estia. Pero de todas esas cosas, ella solo le podía dar una. Le preguntaba a Andy que si acaso no conocía algún ingrediente que pudiera impactar más que las fresas, y éste le decía que encima de la montaña había frambuesas silvestres de nieve, y automáticamente hacía una idea. Podía hacer un pastel de nieve con esas frambuesas, pero llegaba la mucama, Mari, hablando mal del duque. Realmente no entendía cómo la princesa quería conquistarlo, si realmente daba miedo y era aterrador. Fingía que había venido otra cosa, pues se daba cuenta que había hablado mal de ellos en frente de la princesa. Mientras Andy y Mari discutían, Peony observaba la personalidad de los dos. Andy le decía que no se asustara, pues Mari así era. Pasaba de emociones de golpe, y Mari le mencionaba que a partir de ahora volvería a ser su mucama. Esto preocupó a Peony, pues ella sabía que había muy poco personal, aunque todos ahí sabían que esto era mentira. Había el personal necesario, nunca faltaba nadie. Mari le dijo que no se preocupara. Esto emocionó a Peón. Se había esforzado por conseguirle una mucama para ella. Realmente lo estaba juzgando, y él estaba cambiando. Mientras iban a su habitación, Mari no podía evitar pensar en la princesa. Era muy buena persona y con una actitud muy positiva. Peony era tan buena persona. Mientras discutían, Peony se daba cuenta de que ellos eran muy unidos. Estos le explicaban que estaban juntos desde niño, prácticamente eran unos chicles, y Peony no pudo evitar pensar en Estia y en Rich. Así era como se comportaban ellos, y deseaba que ojalá algún día Rich pudiera estar así con ella. Y Peony volvía a retomar sobre las frambuesas. Le decía que estaba en contra. Las montañas eran muy peligrosas. Ahí habitaban muchos lobos, y Andy se lo negaba. Le decía que ya pasó mucho tiempo desde que habían visto lobo. Esto hizo que Mary le diera un pellizco por detrás. Y automáticamente Andy negaba, decía que si era cierto, no podían subir a las montañas, era muy peligroso. Pero para Peony su mente funcionaba diferente y estaba decidida por ir. Iba decidida. Y Mary, toda preocupada, iba detrás de ella. Rich se encontraba en su oficina. Para él todo le parecía aburrido. Tenía la misma rutina de todos los días. Todos en el castillo le tenían miedo. Nadie quería visitar a Stern, pues él era un traidor. El pueblo casi estaba desolado. Ya no había guerra. Ahora tenía que leer un libro porque tiene mucho tiempo libre. Prácticamente todos los días esperaba que llegara su muerte. Arrojaba su libro a la chimenea. Devon le decía que buen tiro. Mientras él observaba por la ventana, se daba cuenta del infinito paisaje blanco
y que esto era así todos los días. No podía evitar cuando estaba en el imperio y Estia solía saludarlo todos los días, pero fue interrumpido por Devon, diciéndole que si acaso se estaba poniendo sentimental otra vez. Desde que Peony había llegado al castillo, todos los días se veía así. Le decía que sospechaba demasiado de Peony. Devon se reía de él. Le decía que eso era algo fácil de responder y él estaba batallando bastante para hallarle respuesta a eso. Incluso hacía el comentario, tanto Peony como él eran unas personas imprudentes. ¿Acaso entre imprudentes no se entienden? Y esto claramente lo hizo enojar. Devon, al darse cuenta, se marchaba. Pero antes de irse, le mencionaba al duque que más tarde echaría un vistazo cerca del castillo, pues últimamente habían aparecido huellas de lobo cerca del castillo. Rich, al estar cerca de la ventana, se da cuenta de la presencia de dos personas caminando hacia la montaña. Y cuando se dio cuenta de que eran Mary y Peony, se sorprendió. No entendía qué estaban haciendo. Habían visto apariciones de huellas de lobo e inmediatamente recordó las palabras de Devon. Algo molesto tomó su saco y salió corriendo. Estas dos ya estaban a medio camino, pero Mary se daba cuenta de algo. Habían caminado muy poco y Peony ya se veía muy agotada. No entendía por qué, si solo habían subido una colina. Descansaban, pues Peony ya estaba demasiado agotada, y esto ella lo sabía. No podía soportar este frío con este cuerpo. Y esto aprovechó Mary para decir que regresaran. Lloraba. Le decía que si le pasaba algo malo sería castigada por el duque. Peony, al darse cuenta que ella era la culpable de que Mary llorara, aceptaba y le decía que me era mejor regresar, que la perdonara por ser egoísta. Las dos tomadas de la mano, dispuesta a marcharse, pero fueron interrumpidas cuando notaron que un arbusto se movía. Por sus mentes pasaba qué era lo que se estaba moviendo. Y por sus mentes pasaron que acaso serían lobos. Por el miedo que sentía, Mary mencionó que el primo de su papá había sido devorado por los lobos. Le contaba la manera tan sangrienta que lo habían hecho. Y fue cuando se dieron cuenta que eso en los arbustos los estaba mirando fijamente. Se tomaron de las manos y salieron corriendo montaña abajo. En cuestión de minutos habían llegado hasta lo más bajo de la montaña. No entendían cómo habían llegado tan rápido, ni dónde habían sacado la fuerza para llegar. Seguían asustadas, pues habían notado que eso era un lobo. Mientras regresaban venía Andy corriendo. Les decía que el duque había subido por ella, mientras Rich subía a la montaña enojado, gritando por la princesa. Seguía sus huellas y encontró el lugar donde estaban descansando. Este se daba cuenta que no siguieron subiendo. Notaba cómo las huellas bajaban. Incluso notaba que tuvieron que salir corriendo, como si se escaparan. Y por su mente pasó lo peor. ¿Acaso habían sido atacadas por lobos? Esto hizo que más se alterara. Buscaba más frenético. Gritaba el nombre de la princesa, pero esto lo paró, pues notaba movimientos rápidos entre los arbustos. Notaba que algo se acercaba hacia él. Antes de que pudiera girarse, algo se abalanzó sobre él. No podía mirar qué es. Cuando cayó al piso, se escuchó el estruendo de la caída. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que era Peony, que se había abalanzado sobre él y habían hecho que se cayeran al piso. La miraba sorprendido y algo avergonzado. Por primera vez estaba apreciando la belleza de Peony.